y los otros RNAs que teníamos, que son RNAs de cadenas largas, que probablemente tienen que ver con regulación, como los INC, los pequeñitos, que pueden ser de transferencia o nucleares pequeños o silenciadores, y con porcentajes diferentes. El RNA ribosomal va a tener el más del 80% del total de RNA que tenemos en nuestra célula, es el más abundante, es muy estable. Vamos a tener los RNAs de cadenas muy largas, que tienen el 1 al 2%, y luego el de transferencia, que mira, ya se ha identificado más de 60 variedades, y tiene aproximadamente el 15% del total, es muy estable. Los RNAs nucleares pequeños, más o menos 1%, muy estable, y silenciadores menos del 1%, también estables. Dentro del RNA ribosomal en las eucariotas tenemos varios genes que codifican para las subunidades 28S, 18S, 5.8S y 5S. Y estas se van a ir organizando de maneras distintas, lo vamos a ver luego, para poder armar el ribosoma pequeño y el ribosoma grande de las eucariotas. El objetivo de la transcripción es copiar genes, es agarrar e identificar un gen y poderlo copiar. Así que el detalle, el problema y la clave acá es identificar dónde carambas está el gen, para lo cual tenemos estas múltiples regiones promotoras y tenemos todos estos elementos extra que nos van a indicar dónde podemos transcribir. Un detalle interesante es que yo puedo identificar un gen en cualquier sentido. Habrá genes que van en este sentido y habrá genes que van en sentido opuesto. Entonces depende del gen. Y ustedes dirán, pero no importa, es lo mismo. No, ahora van a ver cómo hay diferencia en la lectura. O sea, cualquier cosa que tú hagas durante la lectura, por más que parezca lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver luego, porque además es muy importante identificar cuál es la hebra molde, cuál es la hebra que nos sirve para copiar y cuál es la hebra codificante. La hebra molde no es la hebra codificante. En este caso, mira, estas son las hebras molde, las que están en amarillo, y las codificantes son las que no están marcadas. ¿Por qué razón esta es la molde? Porque no se olviden que no es una copia directa, es una copia complementaria. Entonces yo uso esto de molde para que el gen, para que el producto del transcrito primario salga igual a este. Copio este molde, uso esto de molde, y el RNA me va a salir una secuencia complementaria a esto, igualita a esta. Bueno, no igualita, ¿no? Porque tiene sus diferencias, en especial el uracilo. ¿Cuándo ocurre la transcripción? Bueno, la transcripción ocurre todo el tiempo durante el ciclo celular, en particular en la fase G1 y la fase G2, o la fase G0. En todo partes del ciclo celular tenemos transcripción. Las neuronas, por ejemplo, son metabólicamente muy activas y están transcribiendo constantemente proteínas. Todas nuestras células están permanentemente sintetizando proteínas, expresando genes, expresando hormonas, expresando diferentes cosas que nos permiten reaccionar a los eventos ambientales de acuerdo a lo que se espera. Así que la transcripción es un proceso constante, no pasa como la replicación que pasa en un solo momento histórico del ciclo celular, y algunas células incluso no es necesario que se repliquen. La transcripción, en cambio, ocurre en todas las células, en todo momento, porque necesitas. Ahora me dirán, ¿ha dicho usted todas las células y el eritrocito acaso hará transcripción? Bueno, el eritrocito es una célula especial que ha hecho transcripción, pero cuando era un eritroblasto, cuando estaba en el proceso de desarrollo a nivel de la médula ósea. Después madura, elimina todos sus organelos y se queda solo con hemoglobina. Entonces ahí ya no hace ningún proceso de transcripción, no hay cómo. Pero mientras ha tenido núcleo, claro que ha hecho transcripción.
Mientras ha tenido material genético, mientras está organizando, sintetizando su hemoglobina, por supuesto que ha tenido transcripción. ¿Dónde ocurre la transcripción? La transcripción ocurre en una denominada burbuja de transcripción. Así como teníamos burbujas de replicación, aquí tenemos burbujas de transcripción. Y como vieron en el video y como pasa también en la replicación, tenemos iniciación, elongación y terminación. La iniciación es cuando la RNA polimerasa, que es la enzima responsable de la transcripción, logra ser estimulada y se monta sobre la secuencia de DNA para encontrar la región que tiene que copiar. Se monta, literalmente va y se monta sobre la secuencia de DNA y va buscando dónde está el promotor para poder abrir. La misma RNA polimerasa tiene actividad de licasa. No necesito muchas otras proteínas. No, es solo la RNA polimerasa, que obviamente tiene varias subunidades, pero es solamente esta enzima, la RNA polimerasa, que es una sola en las bacterias y que codifica todos los RNAs. En las bacterias, en las eucariotas son 3 diferentes RNAs polimerasas. En las bacterias una sola, que hace todo. Entonces se monta sobre el DNA y cuando identifica finalmente dónde está el promotor, abre y empieza a copiar. El tamaño de la burbuja es de 18 a 19 pares de bases. Y aquí está el RNA transcrito primario que está copiando, que tiene una zona de hibridación de más o menos 12 pares de bases. Este es el híbrido DNA, RNA, que tiene más o menos 12 pares de bases. Siempre sintetizamos en dirección 5'3'. Por supuesto, leemos en dirección contraria, leemos en dirección 3'5", pero sintetizamos en dirección 5'3". Este proceso de transcripción puede tener errores. Es más lento que la replicación. La RNA polimerasa se equivoca y no corrige los errores, no tiene capacidad de corrección de errores. Pero al final no importa, porque esta información no pasa a la progenie, porque estamos hablando del proceso de copiar y la copia te sale mal, pues no importa, te va a salir una proteína ahí trucha, pero es una proteína, yo puedo volver y copiarlo bien, volver a transcribir el gen y transcribirlo bien. Entonces, de repente tienes 2, 3 proteínas ahí medio truchas o mal sintetizadas o lo que sea, pero se degradan, se reconocen por el protosoma y se destruyen y no pasa nada. Entonces es un proceso que puede tener defectos, que puede tener problemas de fidelidad, no muchos tampoco, pero si los hubiera, no pasa nada, porque no se va a pasar a las siguientes generaciones. Si hay un error en la copia, pues repito, no pasa nada porque el gen está bien. Entonces yo puedo volver a abrir y copiar bien. No pasa nada. Yo puedo tener unidades de transcripción monocistrónicas, que es lo habitual en las eucariotas, y policistrónicas en las bacterias. ¿Qué es un cistrón? Un cistrón es una secuencia de DNA que contiene toda la información necesaria para la síntesis de una proteína. Me dirán, ¿es igual que un gen? Bueno, casi. En las eucariotas es igual porque la mayoría de nuestras regiones de transcripción son monocistrónicas, pero en las bacterias no. En las bacterias yo tengo genes que tienen información para varias proteínas. Y cada proteína tiene características, evidentemente, y funciones distintas. Así que a esos genes que tienen información para varias proteínas se les denomina policistrónicos. ¿Gen es igual a cistrón? No. El gen contiene la información para la síntesis quizá de varias proteínas. Cuando es el gen que contiene para una sola proteína, pues sería monocistrónico. Pero cuando es para varias, como pasa en bacterias, sería policistrónico. ¿Qué necesitamos para la síntesis del RNA?
Bueno, pues, por supuesto necesitamos RNA, polimerasa, la enzima. Necesitamos un molde de DNA porque sin un molde no podemos sintetizar ninguna proteína. Necesitamos abundancia de ribonucleótidos y algo que me he olvidado mencionar desde clases anteriores es el magnesio. El magnesio es fundamental en la síntesis de DNA y de RNA porque si recuerdan el magnesio estabiliza las estructuras de los nucleótidos tri y bifosfatados. Así que el magnesio es súper importante aquí. El zinc también participa, es importante en la tanto replicación como transcripción para la actividad de las enzimas. Así que necesito mucho ribonucleótido, mucho zinc. Necesito además, y de manera más importante, la identificación y la estimulación de la transcripción a través de factores de transcripción y a través de la identificación de promotores. Ustedes en fisio, supongo yo, ya están viendo todas las hormonas y habrán visto que las hormonas actúan, muchísimas de ellas, o bueno, todas en realidad, modificando la síntesis de proteínas, modificando la transcripción. Algunas, como la insulina, por ejemplo, o el glucagón, lo van a hacer a través de factores de transcripción. Y otras, como las hormonas de naturaleza esteroidea o las vitaminas, como la vitamina A y la vitamina D, van a entrarse hasta el núcleo, se van a unir a una secuencia en el DNA y van a modificar la expresión genética. Así que esto es el fenómeno ambiental. El fenómeno ambiental, la necesidad celular es la que decide qué cosa vas a transcribir y qué no transcribes. Esta es la representación de nuestra RNA polimerasa bacteriana. Si se fijan, tiene varias subunidades. Tiene 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, una subunidad sigma y una subunidad omega que anda por ahí. Cada una de estas tiene sus funciones. Si se fijan, está montado aquí sobre una secuencia de DNA que se llama promotor. En las bacterias, la primera región promotora se llama Tata Box o caja Primno, Tata Box, que está a menos 10 pares de bases, y la caja GC o GACA se encuentra a menos 35 pares de bases. Esto en las bacterias. Así que estas regiones promotoras permiten identificar dónde voy a empezar a copiar y la subunidad que ayuda a la identificación de las regiones promotoras es la sigma. Muy importante. La subunidad sigma en las bacterias identifica las regiones promotoras. En las eucariotas es otro el asunto. Pero en las bacterias es la subunidad sigma la que reconoce la secuencia promotora y permite montarse claramente sobre el DNA, abrir la cadena y empezar a copiar. ¿Qué hace la RNA polimerasa? Bueno, además de tener varias subunidades, requerir un molde de a fuerzas, porque si no hay un molde no hay manera de que pueda cumplir con su función. Y su función es leer y copiar. Y copiar catalizando, metiendo un nucleótido que corresponde y formando el enlace fosfodiéster. Esta enzima, a diferencia de las enzimas de la replicación, no necesita primers. No hay primers aquí. No hay primers. No necesito un segmentito de nucleótidos para copiar. No se necesita. Lo único que necesito es identificar la región promotora, nada más. Después esta enzima puede ir metiendo de la nada. Siempre lee en dirección 5,3. Digo, lee en dirección 3,5 y sintetiza en dirección 5,3. La síntesis sigue siendo 5,3, 5,3, 5,3, 5,3. Gracias a la subunidad sigma, reconoce las regiones promotoras y tiene una frecuencia de error de 10 a la menos 5. En la DNA polimerasa teníamos 10 a la menos 6. Este es 10 a la menos 5. Tiene un poquito más de errores. Y no hay corrección, no hay capacidad de corrección. Aquí está la imagen que tienen en el Harper de la RNA polimerasa. Aquí están las 2 subunidades beta, las 2 subunidades alfa y la subunidad sigma.
La omega anda por ahí en algún lado, pero no sabe exactamente para qué sirve la omega. Pero ahí van a encontrar omega por ahí, sí, está por ahí. Este complejo multienzimático requiere primero la sigma para reconocer la región promotora. Y esta sigma solo participa del inicio del proceso de transcripción. Cuando terminamos esta fase de inicio, la subunidad sigma se retira del panorama y el resto de la RNA polimerasa puede continuar su trabajo sin el menor de los problemas. Entonces, mira, aquí está nuestro DNA y abrimos el complejo de la RNA polimerasa, que aquí está muy pequeñito porque en realidad es grandote y está encima de la hebra. Tiene que tener la capacidad de identificar cuál es la hebra molde y cuál es la hebra codificante. Esta es la hebra sin sentido, la hebra molde, la que se lee en dirección 3', 5', y la hebra codificante es la que va en dirección 5'3. Esta no participa. Esta es la que participa. De molde. Molde. Eso quiere decir que lo que yo voy sintetizando es complementario, no es igual. Este transcripto primario es una secuencia igualita a la de abajo, a la de la secuencia con sentido. Y fíjense, bueno, obviamente en lugar de tener timina, va a tener uracilo. Entonces, mira, aquí sería, bueno, uracilo, timina está bien, adenina, luego viene guanina, luego viene otra vez uracilo, guanina, citosina, citosina, otra vez uracilo, adenina, guanina, otra vez uracilo. ¿Ves cómo es igualita? Ahí está. Por eso esta hebra es la hebra con sentido. Y esta otra es la hebra, la hebra sin sentido. Esta hebra es la no codificante y esta es la hebra codificante. Porque el RNA sale igualito a esta. Aunque la que sirve de molde es esta. En los exámenes nos gusta ponerle secuencias para que ustedes identifiquen cuál es la secuencia que corresponde a la hebra con sentido, sin sentido, no sé. Depende de mi creatividad, ¿no? Pero les pongo. ¿Cómo es el ciclo de la transcripción? Bueno, pues es súper sencillito, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es unir la RNA polimerasa a la región promotora. Unimos la RNA polimerasa a la región promotora. Y cuando se monta la subunidad sigma sobre la región promotora y la hebra de DNA está cerrada, se llama complejo promotor cerrado. Inmediatamente después, la subunidad sigma, que tiene actividad de helicasa, abre la hebra de DNA y esto se llama complejo promotor. Cuando abrimos y empezamos a copiar, eso se llama complejo promotor abierto, porque ya estamos abriendo la cadena de DNA, formando el complejo promotor abierto. Aquí dice cerrado, pero es abierto, está abierto. Y requerimos muchos nucleótidos y ATP. Y empezamos a sintetizar. Chun, chun, chun. En las bacterias agregamos una colita de pirofosfato. En las eucariotas ponemos aquí una caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5'. Y la RNA polimerasa ahora va copiando, 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 copiando. Durante esta fase de proceso de apertura de la doble hélice de DNA, el promotor ayuda en la primera etapa de la lectura, pero cuando ya hemos sintetizado algunos nucleótidos de RNA mensajero y hemos avanzado en la cadena, unos 10, 20, 25 nucleótidos, el promotor se elimina. Porque si no se elimina el promotor, no se puede avanzar en la síntesis. Así que solo el promotor, el sigma solo sirve para identificar la secuencia promotora y en cuanto avanzamos de la región promotora, eliminamos al sigma para poder seguir avanzando, porque si no, no podemos continuar el avance. Así que primero identificamos la región promotora, nos montamos sobre el DNA formando el complejo promotor cerrado, abrimos el DNA, formamos el complejo promotor abierto y empezamos a sintetizar. Eliminamos la subunidad sigma
porque ya no salimos del promotor, entonces eliminamos esta región de esta subunidad sigma y nos alejamos del promotor y vamos elongando la cadena. Felices y contentos, un ritmo y una progresividad constante hasta que por alguna razón pues se termina el asunto. ¿Cuál es la terminación? Bueno, hay varias posibilidades. Puedo tener por acá la aparición de una proteína que se llama proteína Rho. La proteína Rho es una proteína de terminación de la transcripción. O también durante la síntesis encontramos una secuencia muy particular que provoca que el RNA de transferencia adquiera una forma rara, una forma inestable, una forma y eso desestabiliza el complejo de transcripción y se desarma todo. Ahora vamos a ver algunas de las opciones para la terminación de la transcripción. Entonces ya dijimos, la RNA polimerasa se une de forma inespecífica inicialmente al DNA porque tiene que ir viendo como que dónde es la cosa, ¿no? Tú vas paseando como si fueras, no sé, se me ocurre una especie de tren por encima de las rieles. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y ahí se monta de manera específica en la región que le corresponde. No en cualquiera, en la región que le corresponde, en la región promotora, que tengo varias regiones promotoras. Y inmediatamente me monto, se llama complejo promotor cerrado, abro la cadena de DNA, entonces se llama complejo promotor abierto. Esta identificación de los promotores fueron gracias al factor sigma. Empiezo a copiar, ya que tengo un segmentito de unos 15, 20, 25 nucleótidos de RNA, el factor sigma se elimina y yo empiezo la elongación tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y conforme va avanzando la RNA polimerasa, el DNA se va reorganizando solito. Entonces ahí está la región promotora y ahí estoy sintetizando. Y ven cómo pasa la enzima y el DNA se reconstituye hasta que encontramos una región de terminación, se desestabiliza el proceso y se desarma la burbuja de transcripción liberando la RNA polimerasa. Esto es lo que denominamos una unidad de transcripción. Esta unidad de transcripción tiene regiones promotoras. El gen está aquí. Esto nomás es el gen. Antes del gen hay un montón de secuencias que no codifican. Y después del gen también tengo unas secuencias que no codifican, que podemos denominar secuencias flanqueantes, porque están en los flancos, en las orillas, rodeando al gen, pero que no participan directamente en la síntesis de proteínas. No son regiones que se van a copiar, pero son regiones fundamentales en el proceso de regulación. Así que yo tengo esto es en bacterias, por si acaso. En las eucariotas, esta unidad de transcripción varía, sobre todo en las cajas y en las ubicaciones. La caja que está más alejada, la caja promotora o la región promotora que está más alejada al gen, está a menos 35 pares de bases del gen. El gen está aquí. Entonces, del gen para arriba, me regreso 35 pares de bases y aquí está mi caja GACA, o GT. Aquí están cualquiera de las opciones, o GT. Vamos a ver luego que hay varias diferencias en las secuencias promotoras porque son secuencias de consenso. Y esta es una secuencia bastante conocida, no siempre es igual, pero se llama también caja TATA. Pero hay varias diferencias en sus secuencias. Siempre tiene timina, adenina por ahí, pero hay varias distintas formas de la caja TATA y está a menos 10 pares de bases. Esta caja TATA también se llama caja Pribnow o secuencia Pribnow, que es la secuencia de iniciación y que está más de la secuencia promotora y es la que está más cerca del gen. En las bacterias a menos 10, en las eucariotas
menos 25, menos 30 pares de bases. Así que la enzima se monta por aquí y encuentra esta región y dice, ¡ah, estoy cerca! Y encuentra, aquí es. Y ella sabe que después de estos 10 pares de bases está el gen. Y copia. Y aquí está el RNA, mira. En las bacterias, las únicas modificaciones post-transcripcionales que se hacen al RNA mensajero es agregar un grupo de 3 fosfatos en el extremo 5' y por el otro lado el oxidrilo 3' y ya, no se hace nada. En las eucariotas, pues sí hay más modificaciones. En las eucariotas se pone acá el extremo 5' y por acá una cola de poliadeninas. Entonces, en nuestras bacterias tenemos una sola enzima, la RNA polimerasa única, no hay varias. Todos los promotores son reconocidos por la misma enzima, lo que quiere decir que en las eucariotas tenemos diferentes promotores reconocidos por diferentes enzimas. Y en el RNA, lo único que vamos a hacer como modificación importante es agregar en el extremo 5', 3 fosfatos, y en el extremo 3', nada, un oxidrilo o nada en particular. Y no olviden que en las bacterias, casi conforme se va sintetizando el RNA mensajero, se va montando encima el ribosoma para ir armando la proteína. Así que son procesos casi simultáneos. En cambio, en las eucariotas esto no ocurre porque el RNA que sale transcrito primario, pues no tiene nada que ver con la proteína. Hay que hacer una serie de modificaciones y tiene que salir hasta el retículo endoplasmático rugoso para poder cumplir con su función. En cambio, en las bacterias eso es mucho más simple. La información casi toda codifica. El RNA mensajero no sufre más modificaciones y conforme se va liberando de la burbuja de replicación, casi de manera inmediata se montan los ribosomas ahí mismo porque no hay una división membranosa y se sintetiza la proteína. Entonces aquí vamos a hablar nuevamente de lo que dijimos de nuestra enzima. Aquí están las unidades de la enzima y miraba de manera inespecífica, identifica la región promotora y se monta. Complejo promotor cerrado, aquí está cerrado. Vean cómo el DNA está cerrado, promotor cerrado, quiere decir que el DNA he identificado el promotor, pero no he abierto aún la hebra, la doble hélice de DNA. Cuando yo la abro, por la actividad helicasa de la subunidad sigma, abro la cadenita de DNA y empiezo a copiar. Y esto se llama complejo promotor abierto. Empiezo a copiar, ya copio un pedacito de mi RNA mensajero, libero la subunidad sigma y me salgo del promotor. Si yo no liberara la subunidad sigma y no me salía de aquí, no pudiera moverme de aquí, la síntesis de proteínas se ve limitada, la síntesis del RNA se ve parada y no voy a tener síntesis de proteínas. Hay algunos antibióticos, como la rifampicina, por ejemplo, que va a bloquear la salida del promotor y por lo tanto bloquea la síntesis de las proteínas. No tengo RNA y no voy a tener síntesis de proteínas tampoco. Aquí están las cajas. Aquí está caja Tata Box. I love the name. Tata Box o Primno. Son todas ellas secuencias de consenso. No se olviden, secuencias de consenso. Nos vamos a una reunión y la mayoría, por mayoría simple, no es por 2/3, es por mayoría simple. ¿Están de acuerdo? Si levanten la mano. Y sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No me gusta, pues no importa. Si tú eres de la minoría, pues te callas, te aguantas y asumes estoicamente lo que la mayoría simple decidió. Entonces, aquí tengo mi caja Tata. Vean que decimos Tata por consenso, pero vean cómo si son más específicos en cada uno de los detalles de cada caja, porque para cada gen, aquí tienen diferentes genes, las regiones promotoras son diferentes. Aunque decimos caja Tata, no es siempre Tata Box, no siempre es Tata.
puede haber variaciones. Mira, aquí no es tata, aquí sí, pero aquí tampoco, aquí es gata. O sea, varía. Hay pequeñas variaciones que se han identificado con precisión y que dependen del gen. Por ejemplo, aquí tenemos la región promotora para el operón del triptofano. Esta región promotora es para el RNA ribosomal de la tirosina. Aquí tengo la región promotora para el operón de la lactosa, etcétera. Cada región tiene una pequeña variación en sus promotores. Y luego, esto está a menos 10 pares de bases. Y a menos 35 pares de bases está la caja GACA, por consenso, la caja GACA. Entonces, mira, GACA, aquí ya no es GACA, aquí es gata, aquí es taca, pero bueno, por consenso decimos esta. Pero se han ido identificando variaciones de acuerdo con los genes, de acuerdo con el elemento que vamos a sintetizar. Y aquí, exactamente, contando 10 bases adelante, está el gen. De aquí para allá, esto es lo que voy a copiar. Y estas cajas promotoras, como promotora, promueven la transcripción, promueven la expresión de ese gen. Yo siempre que pienso en las promotoras, pues pienso en las promotoras estas que hay en el ICE Norte, que te dan algo para que compres, ¿no? Y te muestran una y otra cosa. Entonces me da risa porque mi marido, siempre que una chica le ofrece algo, va y lo compra. Y que el yogurcito, y yo no las pelo, ¿no? Yo me paso de lado, no tengo ningún interés, yo voy a comprar lo que tengo que comprar. Pero mi marido no, pues le ofrece una cosita, otra cosita a la chica, ¿y de qué es? Y la chica le trae, y entonces le encaja. Ay, hombres, Dios mío, son el colmo, de veras. Yo le puedo haber dicho 5 minutos antes, compraremos esto, ay, nada, que no sé qué. Y viene la modelito, unos 70, flaca como ella sola, tacón de 15 centímetros, llegando al 1,85, o sea, altota la mujer, más los tacones, y sus ceñidas ropas. Y les compra lo que le ofrezcan. Esos son los promotores. Aquí los promotores promueven la expresión de este gen. Estas son las bacterias, ¿no? En las eucariotas es un problema. En las eucariotas, mira, hay un montón de elementos que están antes. A menos 1000 hasta a menos 5000 pares de bases antes del gen. Y tenemos las regiones reguladoras, la caja TATA, la caja GC, la caja CAT, regiones enhancers, activadoras, inhibidoras, elementos de respuesta a diferentes sustancias y la enzima responsable de la síntesis del RNA mensajero se llama RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2 es la que controla la síntesis del RNA en las eucariotas. Aquí nomás más de estas regiones promotoras para que nos quede claro dónde andan. Menos 10, menos 35. Y en las eucariotas tenemos muchos elementos upstream, corriente arriba, que ayudan al control en la transcripción. Acá, por ejemplo, tenemos varias unidades sigma que identifican diferentes cajas. Por ejemplo, y además que son, mira, completamente diferentes aquí. Los factores generales como la tatamoxil caja GACA, pero estas unidades sigma distinta, 32, identifica estas otras secuencias promotoras que califican o que codifican para las proteínas, la síntesis de proteínas de choque de calor. Y el sigma 25 que identifica estas otras cajas. Eso quiere decir que cada una de las subunidades sigma, porque tenemos varias diferentes, van a tener especificidad por alguna caja para generar la síntesis de algún gen específico. Así que no es tan sencillo, ¿no? Nuevamente, para que no nos olvidemos, la hebra codificante es la hebra con sentido, la hebra que se lee en dirección 5,3. La hebra complementaria es la hebra que va en dirección 3,5
que es la molde. Esta es la molde y no codificante. Molde y no codificante. Nosotros como estudiantes tendemos a pensar que si es la molde es la codificante, pero no es lo mismo. La molde es la no codificante. Y la hebra que no es la molde es la codificante, porque el RNA sale igual a la hebra codificante. Aquí está nuevamente, mira mi burbuja de transcripción. RNA polimerasa 2 en las eucariotas, la Tata Box. Mira, y voy copiando. Y esta es mi hebra que va en dirección 3,5 y esta la de 5,3. Nuevamente, mira la enzima viajando como si fuera una nave espacial. Se me ocurre también por encimita y dice, ¿dónde voy a estacionar? Y llega y baja. Se acomoda y abre la hebra de ADN para formar el complejo promotor abierto. Y luego voy sintetizando un segmentito de RNA que será 6, 10, 15 nucleótidos sintetizados. Entonces la enzima avanza, el primer se libera y esta enzima continúa leyendo y sintetizando este RNA. Y el híbrido generalmente es de unos 12 nucleótidos. El híbrido DNA-RNA. Y lo demás lo voy liberando. Y acá en el extremo 5' agrego las modificaciones que corresponden. La elongación, pues es sencillamente ir agregando de manera progresiva, de manera sucesiva nucleótidos de acuerdo con la secuencia de la hebra no codificante. Y como ya he dicho muchas veces y lo repito, se lee en dirección 3,5 y se sintetiza en dirección 5,3. La enzima tiene una gran procesividad, sumamente progresiva en su trabajo, va y progresa siempre, no se va a parar, a menos que tengamos una secuencia de determinación. La fidelidad, ya dijimos, es de 10 al menos 4, 10 al menos 5. Su velocidad es de entre 20 y 50 bases por segundo. Es más lenta en regiones que tenemos guaninas y citosinas y más rápida en regiones donde tenemos timinas y adeninas. Obvio. ¿Y por qué obvio? Porque en regiones con adeninas y timinas vamos a tener puentes de hidrógeno, mientras que en los segmentos donde hay guaninas y citosinas hay que romper por par de base 3 puentes de hidrógeno. Por eso se vuelve un proceso un poco más lento en regiones de guanina y citosina. Y también por eso para abrir la cadena de DNA es más fácil abrirla en regiones ricas en adenina y timina, porque tienen menos puentes de hidrógeno. Las topoisomerasas van siempre por delante y por detrás, ayudando en la reorganización y la desorganización del DNA. Hasta que encontramos una secuencia de terminación. Cuando llegamos a una región de terminación, pues obvio el proceso termina. Pero ¿cómo identificamos esta terminación? Bueno, si se fijan aquí, yo voy copiando. Y de repente me encuentro una región rica en adeninas, precedida por citosinas. Entonces tengo aquí guanina y uracilo. Y por acá citosinas y guaninas, ¿no? Entonces, lo que ocurre con estas secuencias, así este orden de secuencias, es que tú vas copiando, sintetizas esto, y como están muy cerca una de la otra, de repente se aparean. Guaninas y citosinas se aparean, dejando una colita de uracilos. Esto forma una horquilla. Estas regiones complementarias en el RNA que hace que se apareen estas hebras generan una horquilla y esto desestabiliza la burbuja de transcripción, haciendo que se desarme.
Entonces yo voy copiando, 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 copiando y de repente, dentro de lo que he copiado, se va a encontrar un par de regiones que son complementarias, se aparean, se forma una horquilla, desestabiliza la estructura y se libera el RNA mensajero. Esa es una opción. Otras opciones están relacionadas con la presencia de factores de terminación, como las proteínas NUS-A y como el factor Rho. O sea, yo tengo varias posibilidades de terminación, la terminación dependiente de proteínas Rho, la independiente de proteínas Rho y la que usa las proteínas NUS-A, que también tiene que ver con esta formación de la horquilla en la burbuja de replicación y el desarme. Aquí está lo mismo que ya habíamos mencionado, que voy leyendo, voy copiando, tengo acá esta secuencia de muchas adeninas, transcribo, 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 y con estas secuencias que estaban por ahí transcritas, se forma una horquilla, porque son complementarias, se desestabiliza esta estructura y se rompe, o sea, se separa la burbuja, se destruye la burbuja de transcripción. Aquí está nuevamente. La última parte son regiones ricas en adeninas y uracilos. Formamos esta horquillita y eso desestabiliza la burbuja. Esto es una forma de terminación independiente del factor Rho. El factor Rho es una proteína del núcleo, que va a unirse cuando considera que ya la cadena está suficientemente larga y tiene un sitio de reconocimiento en el RNA mensajero. Hay un sitio de reconocimiento para la proteína Rho. Entonces identificamos el sitio de reconocimiento y se une la proteína Rho con el complejo que estamos sintetizando. Usa ATP, desestabiliza la estructura, saca el RNA y libera la RNA polimerasa. Este es el factor dependiente, la terminación dependiente del factor Rho, que es una proteína que va a unirse a regiones específicas del RNA mensajero, no con todos, con algunos, y que va a ayudar a desestabilizar la burbuja de transcripción y permitir la liberación del RNA mensajero y la liberación de la RNA polimerasa. El factor Rho, ustedes lo van a escuchar, además de en futuros exámenes de bioquímica, lo van a escuchar porque el factor Rho es blanco de enfermedades autoinmunes y yo tengo anticuerpos en contra de la proteína Rho, del factor Rho. Estos anticuerpos anti-Rho, así los van a escuchar el próximo semestre, los anti-Rho son anticuerpos antinucleares, porque el Rho es una proteína nuclear. Así que son parte de los anticuerpos antinucleares que se usan para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. En especial el anti-Rho se usa, por ejemplo, para la enfermedad de Sjögren. La enfermedad de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por resequedad de los ojos y la boca. Tienen ojo seco y boca seca. Es una enfermedad autoinmune que daña las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Puede tener también, ¿por qué no?, efectos a nivel renal, a otros niveles, pero lo típico de los pacientes con Sjögren o de las pacientes, porque son mucho más frecuentes las pacientes que los pacientes con Sjögren, las pacientes con Sjögren corresponden a 98% casi con relación a los varones. Y un examen de laboratorio que vamos a solicitar es los anticuerpos anti-Rho. Y el Rho es una proteína de terminación del DNA de la transcripción, así que ojalá se acuerden cuando vean anticuerpos para enfermedades autoinmunes que el anti-Rho es una de las tantos anticuerpos antinucleares y que el Rho es una proteína de transcripción, una nucleoproteína que regula o participa de la terminación de la transcripción. Aquí les puse unos ejemplos de regulación de la expresión genética, que son los operones. ¿Y por qué se los puse? Porque es importante para entender, creo yo, cómo vamos regulando la expresión genética. Entonces, fíjense, este operón es un operón inducible.
Eso quiere decir que no está todo el tiempo activado, que solamente se activa cuando se lo requiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Normalmente hay un gen constitutivo regulador que sintetiza una proteína represora. Y esta proteína represora se va a unir al sitio promotor y al sitio operador de un gen. Entonces, normalmente yo voy a estar sintetizando esta proteína represora y esta proteína represora va a estar unida aquí al DNA en la región promotora, en el inicio del el gen que tendría yo que codificar. Pero como hay una proteína ahí, es imposible la lectura acá. Esto es lo que pasa normalmente. La enzima quisiera copiar, pero no puede porque hay una proteína represora. ¿Qué ocurre entonces? De repente el ambiente cambia, las condiciones ambientales se modifican y aparece la lactosa. La lactosa tiene que ver con estos genes. Estos son los genes del operón de la lactosa. Estos genes tienen que ver con la síntesis y el metabolismo, catabolismo de la lactosa. Cuando no hay lactosa, pues no los requiero. Pero de repente aparece la lactosa, se une a la proteína represora se va, eso quiere decir que este fenómeno ambiental está modificando la expresión genética, la proteína represora se va, deja libre la región promotora y permite que la RNA polimerasa se monte y empiece a copiar los genes relacionados con la síntesis de proteínas que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa. Y ahí tenemos a la beta-galactosidasa, a la permeasa y la transacetilasa, que son enzimas que solo necesito si tengo lactosa, porque participan del catabolismo de la lactosa. Si no hay lactosa, si la lactosa ya se terminó, entonces la proteína represora vuelve a unirse acá y ya no tengo expresión de estos genes. El cuerpo, las células, las bacterias son extraordinariamente organizadas, son completamente conocedoras de cómo optimizar recursos. Entonces no pueden estar sintetizando cosas que no requieres. Sintetizas lo que necesitas cuando lo necesitas. Vive en el aquí y el ahora. Aunque no siempre, ¿no? Pero en general viven el aquí y el ahora. Y producen lo que necesitan en ese momento. Y tan tan. Aquí está el mismo. Hay operones que son inducibles y hay operones que son constitutivos y que luego más bien los inhibes, ¿no? Como el triptofano. Pero este es un no constitutivo. Entonces ya sabemos, nuestra proteína, es un inducible. Nuestra proteína está aquí, sintetizada normalmente siempre, de manera constitutiva, la proteína represora y va y se une acá, a la región promotora y a la región operadora de este gen policistrónico. Cuando aparece la lactosa, mide el medio, un cambio en el medio, se une esta lactosa a la proteína represora, cambia su estructura conformacional, la libera y entonces la RNA polimerasa tiene el camino libre para codificar para transcribir, este gen policistrónico, porque si se dan cuenta, codifica para 3 diferentes proteínas, es policistrónico. Y estas 3 proteínas son necesarias para la degradación y catabolismo de la lactosa. Así que estos genes solo se expresan cuando hay lactosa. Si la lactosa no existe, esto no se expresa. Es una forma clara de evidenciar cómo se regula la expresión genética, porque así como se ha demostrado en las bacterias, en las eucariotas los procesos son muy parecidos. En las eucariotas vamos a tener varias enzimas. Tómese en este momento un descansito de algunos minutillos mientras voy a hacer pipí. ¿Ya?
Ok, en las eucariotas, la síntesis del RNA mensajero, la síntesis del RNA, de todos los RNAs, es más complicada porque, bueno, tenemos mucha variedad de información, empezando porque tenemos 3 enzimas que participan de la transcripción. La primera es la RNA polimerasa 1, que se encarga de la síntesis de algunos de los RNAs ribosomales. La RNA polimerasa 2, que bueno, por si acaso están clasificadas de acuerdo a la sensibilidad que tienen a la alfa-amanitina. Este es el experimento que se ha usado para diferenciar a estas proteínas, a estas enzimas. La 2, la RNA polimerasa 2 tiene una alta sensibilidad a este compuesto y se encarga de la síntesis del RNA mensajero, de algunos microRNAs y de los RNAs nucleares pequeños. Y la RNA polimerasa 3, que tiene una sensibilidad intermedia, se encarga de la síntesis de los RNAs de transferencia y los RNAs ribosomales 5S. La RNA polimerasa 1, que no lo mencioné, es insensible a la amanitina y se encarga, como ya dije, de sintetizar los RNAs ribosomales, pero los otros, ¿no? 28S, 18S, 5.8S. Y esta de acá, el 5S. La RNA polimerasa 2 sigue básicamente los mismos preceptos que mencionamos de la RNA polimerasa bacteriana. Los mismos preceptos. El único inconveniente es que tiene montonera de subunidades. Al menos 12 subunidades para el inicio de la transcripción. Muchas de estas subunidades se van liberando por aquí y por allá. Hay montonera de factores de transcripción participando. Así que es un proceso bastante, pero bastante complejo. Y mucho de esto se cree que pasa, se teoriza que pasa, pero bueno, así como que es exactito, pues se está conociendo aún. Les dije que está presente, vigente el proyecto Proteoma y el proyecto Transcriptoma para poder entender todos estos eventos. Dentro de los factores de transcripción, que no forman parte propiamente de la estructura de la enzima, pero son factores que estimulan la transcripción, tenemos todos estos factores de transcripción 2A, 2B, no sé qué. ¿Por qué el 2? Porque es de la RNA polimerasa 2, factor de transcripción de la RNA polimerasa 2, y pues será A, B, C, D, no sé qué, no sé cuánto. Y además, obviamente, sin poder dejar de mencionar los factores ambientales, que son fundamentales para la expresión genética, las necesidades celulares. Y ahí tenemos la presencia de nutrientes, de iones, de vitaminas, de hormonas, que son los que eventualmente van a favorecer o no la transcripción de determinado gen. Entonces, aquí está la imagen del gen, ¿no? De las eucariotas. Y si se acuerdan, la caja Tata Box estaba a -10 en las bacterias. En las eucariotas está a -20, 30, promedio -25 pares de bases antes del gen. -25 pares de bases está la caja Tata. Y luego tenemos la caja CAT, que se encuentra a -70 pares de bases. Que estas son las 2 secuencias más reconocidas promotoras. Y tenemos más secuencias allá arriba, corriente arriba. Aquí está la imagen que está en el Harper de los elementos de transcripción y factores de uniones a los genes, a los diferentes genes, para poder o no favorecer la expresión. En este caso es una muestra del gen, de uno de los genes del virus del herpes. Entonces, mira, aquí hay diferentes elementos que se están uniendo a las secuencias. Aquí hay el factor de transcripción 2D unido a la caja Tata. Y aquí otros factores que son elementos promotores arriba, upstream, y que pueden ayudar en la regulación de la expresión genética. Aquí está lo mismo, mira la caja Tata, la caja GC y caja CAT, que están
a menos 70 y a menos 100 pares de bases. Y mucho más allá, menos 1000, menos 5000 pares de bases, tenemos los elementos enhancers o estimuladores y represores o silenciadores y los elementos de unión o elementos de respuesta a las diferentes hormonas o los diferentes factores de transcripción. Y de esta manera regulamos la expresión. Estos se llaman elementos reguladores distales y estos de acá se llaman elementos reguladores proximales. Y esto es la regulación de la expresión basal, incluyendo los promotores y estos elementos promotores más lejanos. Y por acá, expresión regulada, que está regulada por hormonas, por cuestiones ambientales. Y de aquí para allá empieza el gen. Esta es la región que va a iniciar la codificación real de nuestro gen. Entonces, en las eucariotas vamos a tener factores generales de transcripción que se fijan a las regiones promotoras, como el sigma, pero no hay el sigma. Aquí no hay su unidad sigma. En la RNA polimerasa 2 de las eucariotas, evidentemente, por decir 2, sabemos que es de eucariotas, no tiene un sigma. No hay sigma. Lo que hay es una proteína que se llama TBP, que es esta de aquí. El TBP es el que reconoce la caja tata y luego recluta al resto de los factores, al resto de los elementos, al resto de las unidades de la RNA polimerasa, atrae este reclutamiento, es una teoría del reclutamiento, y se atrae a diferentes elementos al sitio donde está la caja tata, gracias a la inicial unión de la proteína de unión a la caja tata. Se acomodan todos formando un gran complejo. Mira, aquí está nuestro gen y se va armando sobre la proteína de unión en la caja tata todos los elementos de los factores de transcripción y la última que llega es la polimerasa, que puede ser la 1, la 2 o la 3. Aquí está la 1, pero también podría ser la 2. Aquí está, mira, todas estas proteínas. Estas proteínas solo sirven para el inicio. La enzima luego abre y empieza a trabajar sola y se va solita con uno que otro factor de transcripción asociado. Uno que otro solamente factor de transcripción asociado. Aquí están algunos de los factores de transcripción que participan en la actividad de nuestra RNA polimerasa 2 en las eucariotas. A ver, quieto. No, no gruñas. No. ¡Ay, malo! ¡Ah! Mira, este malo. Fuera. Fuera. Entonces tengo, por ejemplo, factores de iniciación y factores de elongación. Los factores de iniciación, pues tenemos obviamente nuestra RNA polimerasa con sus 12 subunidades, la proteína de unión a la caja tata, que se encarga de reconocer la tata box, y luego tenemos todos estos. Cada uno de estos tiene una función diferente. Por ejemplo, el factor A estabiliza la unión de la proteína de unión a la caja tata con el factor B, y así hay otros que favorecen el reclutamiento de todos los demás. El factor D, por ejemplo, que tiene 12 subunidades, está muy estudiado porque interactúa con diferentes proteínas reguladoras y de hecho en muchos de los trabajos que hay de transcripción mencionan a este como el primer elemento que participa iniciando la transcripción. El factor E, por ejemplo, participa del reclutamiento de otros factores y tiene actividad de licasa, así que va abriendo la cadena de DNA para poder copiar. Y bueno, así tenemos un montón de proteínas que participan. Aquí hay otras proteínas que son factores de elongación, que como se darán cuenta, pues no es una cosa que sea, enchilame esta, y ya lo hago tan así facilito, ¿no? Aquí está mi tata
mi caja TATA y el orden en los que se van agregando los factores. Puede ser la proteína de unión en la caja TATA o, de hecho, empezar con el D y luego la proteína de unión en la caja TATA. Luego el B, se van agregando, se van reclutando. El F, que siempre está asociado a la RNA polimerasa 2, el E y el H, y mira, aquí está todo este complejo. Esta es la RNA polimerasa. Y aquí está el factor E, estratégicamente colocado en la delantera de la enzima porque tiene actividad helicasa, ¿recuerdan? El F, el H, el D por acá, que es bien grande, con muchas subunidades y muy grande porque se relaciona con otros elementos activadores o silenciadores de la expresión genética, el A por acá y el B encima de la caja TAT, de la proteína de unión en la caja TAT. Este sería el complejo de inicio. Y luego, igual que antes, tenemos que, ya que la activamos y abrimos, vamos copiando, dejamos en la zona promotora algunos elementos, ya no necesito al D, ya no necesito al A, porque estos eran ambientales relacionados con la influencia ambiental, ya no necesito la proteína de unión en la caja TATA porque ya la reconocí y ya me fui. Entonces me voy por acá con el F y el E, agregando nucleótidos de manera sucesiva. Eventualmente voy a ir liberando el resto de los factores hasta que termina la transcripción. Este grafiquito me gusta mucho porque ves, por un lado, la complejidad del proceso y por el otro lado ves el DNA acá en otra área. O sea, no es una cosa lineal, ¿no? Sino que hay muchos elementos corriente arriba, elementos muy alejados del gen que van a influenciar en la expresión genética. Y ves proteínas que pueden ser hormonas o que pueden ser factores de transcripción que van a estar activando e interactuando con esta que era el factor D de iniciación. Este es el D, ¿se acuerdan? El grandote que está aquí unido a la caja TATA. Luego el B, el F, el E y el H, el A por acá, la proteína de unión en la caja TATA. Y todo esto estimulando a esta enzima. Aquí un montón de proteínas coactivadoras, adaptadoras, que van a procesar las señales ambientales y que van a favorecer o no la expresión del gen. En este caso tenemos puros enhancers. Un enhancer es un activador, un estimulador. Entonces yo tengo un factor ambiental que se relaciona con todos estos elementos de la transcripción, se une a una secuencia específica y genera la activación de ese gen, la activación de la expresión de ese gen. Por otro lado, puedo también tener el efecto contrario. Tengo genes silenciadores. Entonces, como ustedes han visto en fisiología, habrán visto que hay hormonas, como las hormonas esteroideas o las tiroideas, que van a llegar a modificar la expresión genética y modificar la síntesis de proteínas. ¿Pero qué quiere decir modificar la síntesis de proteínas? Quiere decir que algunos genes se expresan y algunos otros no. Que la hormona va a estimular la expresión de algunos genes y va a inhibir la expresión de otros. Es parte del mecanismo de activación hormonal. Estimula algunos genes y bloquea otros. Y luego ya no necesito esa hormona, viene otra y cambia la expresión y modifica entonces los genes que voy a transcribir. Así que esto es un proceso liderado por el ambiente, por las condiciones ambientales. Y ambiente no me estoy refiriendo al clima de Cochabamba o al supercalentamiento global, sino me estoy refiriendo a lo que está pasando dentro de la célula. ¿Qué está pasando dentro de la célula? ¿Cuáles son los requerimientos celulares? Pero no solo de esta célula solita, sino del ambiente local ahí con sus otras celulitas, obvio, integrado a las necesidades del individuo. Aquí tenemos 3 factores de transcripción importantes, bueno, aglomerados en 3 grupitos, ¿no? Los componentes basales, que ya los hemos mencionado, la RNA polimerasa 2, estos son los que estaban en la tabla que les mostré del Leninger, la proteína de unión a la caja TATA y todos los factores de transcripción, ¿no? Yo empezaría por el D, luego el A, el B, el F, el H, aquí el E, les dije que tiene actividad helicasa, ¿no? Correguladores, que son un montón de factores. Aquí está ¿qué se llama esto? El factor de transcripción D, asociado a un montón de otros elementos, como la proteína de unión en la caja TATA y otros mediadores más.
modificadores de la cromatina, remodeladores de la cromatina. ¿Por qué esto es importante? Porque yo necesito que la cromatina cambie su estructura para poder entrar y transcribir. Si la cromatina está muy, muy, muy condensada, pues no puedo transcribir. Así que vamos remodelando la cromatina para favorecer la expresión. Incluso si tú quieres cambiar la expresión genética de una célula así muy bruscamente y convertir esa célula en otra célula, que dijimos que se podía, aunque era complicado, lo que hay que hacer es cambiar, modificar las condiciones ambientales, cambiar las condiciones de iones, de electrolitos, la osmolaridad alrededor de esa célula, y eso modifica tanto la organización de la cromatina como la expresión genética. Y factores activadores, bueno, hay un montonal que van a depender de cada una de las células correspondientes, de cada una de las funciones de cada célula. Aquí tengo, por ejemplo, la representación de un enhancer, un elemento de respuesta a hormonas esteroideas. ¿Se acuerdan que las hormonas esteroideas son hormonas que son de clase 1, son hormonas que tienen receptores intracelulares, citoplasmáticos en el caso específico de las hormonas esteroideas, y este complejo hormona receptor va a entrar al núcleo y se va a unir a una zona específica en el DNA que se llama elemento de respuesta. Y al unirse ahí, mira cómo va la hormona ahí, uniéndose a una proteína que luego se va a unir al DNA, va a modificar la expresión genética. ¿De qué gen? Pues quién sabe, depende de qué hormona sea. Es una hormona esteroidea, se forma el complejo hormona receptor con cualquier hormona esteroidea, puede ser, ¿qué será? Glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, prednisona, no sé, pues depende de la hormona que sea, será el efecto que tenga. Estimulará determinados genes, favorecerá la producción de determinadas proteínas para generar la respuesta fisiológica que estás buscando, que esa respuesta fisiológica va a depender de la hormona que corresponda, pero el mecanismo molecular es básicamente el mismo para todas. Unirse al receptor citoplasmático, entrar al DNA, unirse al elemento de respuesta específico para cada hormona y modificar la síntesis de proteínas, modificar la transcripción, haciendo que algunos genes se expresen y algunos otros no. Y bueno, aquí está, mira, el factor de transcripción D asociándose con todos los elementos acá para finalmente favorecer la transcripción. Preguntas, chicos. ¿Están vivos? ¿Siguen ahí? Sí, doctora. Seguimos aquí. Bueno, ok, entonces aquí lo voy a dejar con tristeza y seguimos. No, yo creo que no puede ser más literal la expresión de tristeza, ¿no? Así ya basta, suficiente. Ah, acaba. Así me los imagino, realmente. Ok, niños, entonces es suficiente por el día de hoy. Es too much por el día de hoy, es mucha información, creo. Así que vayan a procesarla, aunque quizá tengan que dejar el procesamiento de su materia del día de hoy para otro momento y ponerse a estudiar para el examen del martes, ¿no? El lunes hacemos el que quiera, por supuesto, hacemos un pequeño simulacro de examen que nos permite repasar el temario y nada más. Seguimos con transcripción el siguiente miércoles. ¿Ok? ¿Alguna consulta, algún comentario, algo? Muy bien, entonces. ¿Qué? El martes dijo que iba posiblemente hacer un simulacro. El lunes, Pancheco. Por eso, el lunes. Sí, el lunes. Ya, gracias. Bueno, si quieren, ¿no? Evidentemente, si no quieren, pues podemos levantar las manos, poner en evidencia la democracia y la mayoría gana. Entonces, si no quieren dar el examen, simulacro no tengo ningún problema. Y si quieren darlo, pues tampoco tengo problema. Depende de ustedes. ¿Quieren que lo demos? Lo damos. ¿No quieren que lo demos? No lo damos. El silencio rotundo. Bueno, maravilloso. Entonces. Sí, hay que dar, Doc. Ay, sí, que vayan. Ajá, sí.
puede repetir la pregunta? Se entrecortó mi internet. Ay, Sí, no, ya simulacro. me olvidé. La pregunta es si quieren dar simulacro, porque el anterior no ha querido dar, creo que han dado 8 gatos el simulacro. Me animo, me animo. Bueno, si quieren dar. Ay, me animo, seguro, sí, claro. Deberían animarse porque es la única manera de medio repasar, porque ustedes son unos vagos. Entonces, dar un simulacro estudiando, supongo que puede ser muy, muy productivo, porque hacemos el simulacro y luego hacemos la retroalimentación. Ahora, si consideran que es un ejercicio inútil, pues no lo hacemos y ya. O sea, los inútiles somos nosotros y no vamos a querer darlo. Porque, Pero bueno, ya hemos hecho uno y no han querido darlo. muy burros, pero ya no va a ser igual. Doctora. Ok, entonces, por mi amiga Pri, que ella siempre estudia y está aquí presente, no me digas que no está la Schneider, porque me va a dar un ataque ahorita. Le vamos a hacer, si está la Schneider, le voy a hacer, si no, no voy a hacer. ¿Dónde está Schneider? Aquí, doctora, estoy. No hagas que pierda la fe en la humanidad. Por favor. Por favor. Ay, ya había estado. Bueno, ya entonces he recuperado la fe. Ok, entonces nos vemos el lunes, niños. Cuídense, pórtense bien y estudien, por favor, para el examen. Tienen que haber estudiado, obviamente, porque el examen es el martes. Entonces el lunes tienen que estar absolutamente afilados para el examen, ¿ok? Hasta luego. Súper, una promesa. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Todo. Gracias a todos. Chao. Gracias, Doc.